para dormir. Pero negro arruga la nariz cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatín. 11:48 y lo presentamos. ¿Cómo le va, Julián? Bien. ¿Cómo está? Fenómeno. ¿Fenómeno? Sí. ¿Cansado? Un poco. Ahí está. Bueno, Ahí está. No me mienta, no me haga una costeña. Mi cara demuestra lo contrario. La cara demuestra que, Claro. que viene de una noche de trabajo. Así es. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta mañanita de sábado? Vamos a hacernos eco del gran debate que se viene dando en este último tiempo y que va a seguir seguramente. Y vamos a hablar algunos datitos. No vamos a poder abordar toda la problemática, pero sí hablar algunos datos acerca del aborto. Bien, un tema intenso, amplio, denso, de múltiples aristas, Sí. y enfocarlo como lo enfocamos habitualmente toda esta problemática de salud, desde la visión de que también acá hay que ganar derechos. Claro. Sí. Bien. Bueno, entonces empecemos. Bueno, yo quiero empezar diciendo que el aborto existe y en un número muy alto. ¿Sí? Números muy altos. Y cuando decimos números muy altos, esto es una estimación, ¿no? Que ha hecho el propio Ministerio de Salud de la Nación. Es una estimación porque no hay una ficha estadística de cuánto se hacen, ¿no? Pero estimó, desconozco la metodología de esta estimación, entre 371.000 y 522.000 por año. Ujú. Es un número, Sí, es un claro. número muy grande. Sí. Y uno podría dividirlo, si quisiera, o sea, es clandestino el aborto, ¿sí? En profesional y no profesional. Y podríamos agregar otra instancia, que por ahí no está muy en el debate, el voluntario. Ajá. ¿Sí? Voluntario nada más. O sea, siempre consideramos que, y en esta mesa estoy seguro, de Cecilia estoy seguro, y de vos casi diría que también, aunque en cuanto que estamos de acuerdo con que existe una interrupción voluntaria del embarazo. No sé, por ahí te incluí, pero discúlpame si lo hice. No. Está bien. Sí, y sí. Y esa voluntad, a veces el aborto puede transcurrir por esta voluntad que toma una persona, que se informa y lo puede hacer en su casa. Y no sé si llamarle, en ese caso, un clandestino. Es voluntario y punto. Cuando nos referimos a lo clandestino... Claro, legalmente es clandestino. Sí, no es institucional. Sí. Bueno, de todos modos, creo que en el camino se van a ir abriendo otras posibilidades lingüísticas para definir más cosas, ¿no? Ujú. Y quizás sí, esto que digo pueda tomarse como un error más adelante, es una impresión nada más. Pero dentro de lo que se conoce como aborto clandestino, está el profesional y el no profesional, el que es realizado por alguien que sabe lo que está haciendo, y otra persona que por ahí considera que sabe y estaba aumentando algún tipo de riesgos en la persona que ha decidido interrumpir su embarazo. Todo lo clandestino, todo lo que no entra dentro de los circuitos formales es un gran negocio, ¿sí? Y también hay una estimación que desconozco cuál es la metodología de la estimación, pero se considera que se gastan 1.000 millones de pesos por año. Ujú. ¿Sí? En abortos clandestinos. En abortos clandestinos. Entre comillas, profesionales. No, entre los profesionales y no los todos. profesionales. Ok. ¿No? Es una estimación, vuelvo a decirlo, Ujú. pero es una chorrera de guita. Es muchísima plata. Sí. En salud es muchísima plata. Y metiéndonos con este tema del negocio, ustedes saben que hay, y en estos días se ha comentado, algunas maneras más seguras de llegar a una interrupción voluntaria del embarazo, y han escuchado el nombre de una droga que se llama misoprostol. Sí. Ujú. ¿Sí? No es una droga nueva, y en nuestro país viene en una formulación mezclada con un analgésico que se llama diclofenac. Ujú. El diclofenac más el misoprostol, con el nombre comercial muy famoso que se llama Oxaprost, Ujú.
Originalmente fue un fármaco que se creó porque como los analgésicos generan irritación en una parte de adentro del estómago que se llama mucosa gástrica, el misoprostol viene a contrarrestar esa irritación Sí. y se vendía como un analgésico para las personas que no toleraban los analgésicos. Pero de aquí que el misoprostol, como otro efecto, además de proteger la mucosa gástrica, genera contracciones uterinas. A partir de ahí empezó a utilizarse como el fármaco que genera contracciones y por lo tanto interrumpe un embarazo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado cuando este fármaco encuentra otra utilización? Aumentó el precio. Muy bien, aumentó el precio. Rápidamente. El precio aumentó mucho, porque estamos hablando de diclofenac y misoprostol, unas drogas que están en el mercado hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que si uno se compra un blister de diclofenac es muy barato. Sí. Bueno, aumenta el precio por esta situación de que se usa en circunstancias de clandestinidad y porque el laboratorio que lo produce tiene una posición dominante. En este caso, el laboratorio Beta es el único que genera esto en Argentina. Por otro lado, esto no está en el vademecum de las obras sociales. Entonces hay que poner cash. Y, por otro lado, ustedes saben que hay obstetras que sí lo recetan con una receta que va por duplicado Sí. a las personas que tienen que hacer una interrupción, en este caso en un hospital, y con esa receta se compra en la farmacia. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando vos pones algo que se vende bajo una receta estricta? Y bueno, existe también el otro camino de te lo vendo sin la receta, pero sale un poco más caro. Claro. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, que hizo una comparación muy interesante, la proporción del costo de este Oxaprost sobre un salario mínimo. Ajá. Bien. ¿Sí? En el 2012 era del 12% la relación, significativa, ¿no? 12% costaba la... O sea, comprar... 12% de un salario mínimo. Claro, el 12%. Un valor altísimo. Bueno, Sí. en 2018, 30%. Imagínense eso para alguien que a veces quizás no tenga ni un salario mínimo. Sí, sí, claro. ¿Sí? Y como esto es un negocio y de los más truchos que existen, me metí en Mercado Libre. Ah, mira. ¿Sí? Bueno, y entonces pones Oxaprost en Mercado Libre. ¿Y qué dice? Samsung S8 Oxaprost X4. Se los traduzco. Que viene 4 pastillitas de Oxaprost. Nada más que no pueden poner... Que están, claro. Aparece la fotito de un teléfono y las 4 pastillitas de Oxaprost al lado. Ajá. 1.600 pesos. Las 4 pastillitas. ¿Por qué 4? Porque es la dosis que se utiliza para etapas tempranas de un embarazo. Sí. Otra O que sea, te perdón, para reaclararlo. Lo que te venden teóricamente es un teléfono que viene con 4 pastillas de regalo. ¿No? Sí, Quiero claro. decir, me refiero, ya sé que no, pero es el tema de la cuestión de la ilegalidad, digamos, o de buscarle la vuelta, ¿no? De esto, Claro. En Mercado Libre aparece como si fuera un teléfono. Claro. Pero además, perdón, esta ilegalidad justamente y toda esta zaraza de inventar un nombre para que no se note lo que estoy vendiendo, implica también que no sabemos si esa persona que lo está vendiendo puede asistir a quien lo va a tomar y acompañarla. Esto no es para... cualquiera. Esto no es para existir, es para Es negocio. vender Claro. ese fármaco nada más, te lo envía, existe también mercado a domicilio. Sí, sí. Y bueno, y así ven un montón, no es que hay uno solo vendiendo esto. Por ejemplo, está el teléfono marca Oxaprost por 1.300 pesos, este te conviene más. Claro, ¿ves? Que... Pero por otro lado no sabemos las condiciones de conservación de ese fármaco. Claro. No sabemos si está vencido o no porque te vende 4 pastillas. ¿Sí? Sí. Así que imagínense que esto que llega a Mercado Libre así, que sabemos que cuando lo compras en una farmacia hasta puede costar el 30% de un salario mínimo, puede llegar a ser privativo siendo un fármaco
absolutamente seguro comparativamente con otras maniobras que se hacen para interrumpir el embarazo, muy conocidas, que no vale la pena ni comentarlas, pero que tienen más chance, digamos que hay que meterse cosas. Esta pastillita lo que tiene, digamos, a favor, es que es más segura desde el punto de vista que no hay que invadir el adentro de la mujer, ¿no? Así que, y que desde que apareció la frecuencia de abortos sépticos, que es un diagnóstico muy severo, que se internan estas pacientes se internan en terapia intensiva con un montón de otras complicaciones, que no es nada más la infección y un flujito sucio, ¿no? Es una falla de todos los órganos a la vez, una circunstancia catastrófica en una persona siempre joven. Bueno, desde que apareció el misoprostol, la disminución de los abortos sépticos es considerable. También hay otra herramienta que se llama, por su sigla, AMEU, que es aspiración manual endouterina, que el set vale aproximadamente 70.000 pesos. ¿Sí? No es que es un set que se usa y se tira, pero digamos, quien lo compra para hacer una interrupción del embarazo de forma clandestina, te lo va a cobrar. Claro. Y que es una ventosa, para decirlo así en coloquial, que aspira el contenido del útero a través de una cánula. Y un aborto quirúrgico, según también una nota publicada en Página 12, que hicieron un relevamiento en varios lugares del conurbano y Ciudad de Buenos Aires, un aborto en 2016 podía costar quirúrgico, un aborto quirúrgico, entre 8.000 y 15.000 pesos. En definitiva, ¿qué quiero comentar? Que todas estas circunstancias seguras para una mujer, digo seguras desde el punto de vista de lo que pasa después, desde el punto de vista al menos orgánico, son posiblemente inaccesibles para un segmento de la sociedad que no va a poder acceder ni a comprar el misoprostol o el oxapros con su nombre comercial, ni a acceder a una MEU, ni a un aborto quirúrgico de manera segura, teniendo que recurrir a intervenciones que sí tienen muy alta chance de generar un aborto séptico. Y con esto cierro este poquito, que por qué los sectores de más bajos recursos tienen más posibilidad de morir luego de decidir una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Por eso la importancia de generar el derecho al aborto legal es disminuir la posibilidad de morbilidad y de mortalidad en los sectores de más bajos recursos, porque hay otros que pueden acceder a estos más caros y más seguros. Y además, si no te importa esto, que te importe que disminuyan muchísimo los costos del sistema sanitario en atender las complicaciones de un aborto inseguro. Claro, exactamente. Muy bien, 12:09 en la mañana y seguimos aquí con Julián. Estamos hablando de estas cuestiones, o una de las primeras abordajes sobre el tema de la interrupción del embarazo, del aborto. Hicimos una primera recorrida acerca de esta cuestión del embarazo clandestino, del aborto clandestino, de algunos métodos y sus costos. Y de lo privativo, claro, que es acceder a una interrupción voluntaria del embarazo para una mujer que no tiene recursos económicos, y esa dificultad en el acceso termina en un aborto inseguro, con mayor posibilidad de que enferme gravemente y pueda morir. Sí, y deje quizás otros hijos incluso, ¿no? Por ejemplo. Sí, deje su vida, su vida por primero y bueno, todo lo desesperante que es la muerte de una persona joven. Sobre números no oficiales o estimativos, pero realmente significativos. En cuanto a cantidad de personas que pasan por eso cada año. Sí. Bueno, y
como segunda parte de esta columna de hoy, quería comentar 3 proyectos, 3 comentarios que sobrevolaron por el Congreso de la Nación y desmenuzar un poquitito para ayudar también a pensar este problema. Sí. Voy a empezar por uno que es quizás... empiezo por orden de absurdidad. ¿Por el menos absurdo o el menos absurdo? No, por el más. Ah, bueno. Resulta que una diputada de Cambiemos, que se llama Marcela Campagnoli, propuso en un proyecto que aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo lo hagan solo después de la semana 20. Para ahí hablar de embarazo en semanas es medio complejo. Son 5 meses. Piensa en una persona de 5 meses, tiene panza, se le ve. Sí. ¿Sí? Es un embarazo en una situación Notorio. avanzada. Ujú. ¿Sí? Así que una vez que llega la semana 20, la diputada, no muy asesorada, dice que se lo saquen de manera segura en un ambiente institucional, se lo ponga en una incubadora, SIC, y luego darlo en adopción. Sí. ¿Sí? Bueno, yo quisiera, antes de enumerar 5 puntos por los cuales esto es un absurdo, hacer el permiso, digamos, de corrernos en el eje principal de lo que estamos hablando hoy, que es el derecho de la mujer gestante a interrumpir el embarazo. Así que todos los demás puntos que voy a citar ahora para describir lo absurdo del proyecto, no es el eje. Claro. Sí. ¿Sí? Es simplemente una explicación de por qué es absurdo este proyecto. O sea, el Que es eje... increíble que haya podido ser redactado. Es increíble que no tenga una amiga mientras toma un mate y le diga, che, ¿estás segura que vas a hacer eso? Sí, sí. ¿No? Sí. No, igual las amigas de Campagnoli me imagino que le deben de decir, ay, Sos sí, una qué ídola. genia que sos. Jugás en la Premier League. Sí. Campagnoli es la que recomendé la otra vez que escucharan la entrevista que le hizo, pucha, se me fue el nombre, Estefanía Pozo, y que Campagnoli le preguntaba, como Estefanía Pozo es recontra militante por el aborto, y le dice, ¿y vos tenés hijos? No, le dice Estefanía Pozo. Ah, debe ser por eso. Es una fenómeno. Sí. Porque entre otras cosas, que voy a decir sí, que la diputada dice, las mujeres fuimos diseñadas Sí, para dar vida. sí, sí. Bueno, Somos incubadoras con patas. bueno, de todos modos, esto, insisto, el eje del día de hoy, el eje que tiene que transcurrir en estos días para hacer la fuerza necesaria para que se convierta en ley, que el derecho de la mujer gestante de interrumpir voluntariamente el embarazo debe ser un derecho y por lo tanto tiene que ser el eje de la discusión. Por supuesto que alrededor de esto hay un montón de otras discusiones. ¿Por qué es absurdo el proyecto de la diputada Campagnoli? Porque es inviable biológicamente, por empezar. De pique nomás. Supongamos que cambia el número y pone 23 semanas, como para que empiece a ser posible. Ponele, sí. ¿Sí? Los riesgos que asume una madre de sacarle un feto en ese momento es alto. Y ni hablar el altísimo riesgo para el feto. Sí. Esto en el caso de las 23 semanas. El costo sanitario de sostener un neonato prematuro Ujú. es muy alto. Números muy altos. Mucho más que una terapia intensiva de adultos. Y además, si este feto llegara a sobrevivir, tiene altas chances de hacerlo con unas secuelas tan graves que demandaría un gasto inconmensurable también para el sistema de salud. Y les voy a agregar el último de todos esto, que es muy coyuntural, pero que hace por ahí a mi especialidad. No hay neonatólogos. Faltan por todos lados. No, nadie quiere agarrar esa papa caliente que es trabajar en una terapia intensiva de bebés. Ujú. Bebés menores a Sí, a al un tiempo año, de ¿sí? gestación, claro. Bueno, así que inviable, absurdo, no tiene sentido. Increíble, realmente. Más allá de esto de la persona, Sí. de la amiga que no estuvo para decirle. Sí. O sea, no entiendo cómo se puede proponer algo así, decir algo así. Y bueno. Porque ni siquiera, perdóname, ¿no? Porque ya, más allá de que no son los ejes, claramente, ni siquiera desde el lado económico, que es el que prima en el oficialismo, ¿no? Los costos, ¿no? O sea, deciden cerrar una escuela rural
porque es muy costosa. Claro. ¿No? Y esto que es un costo, como decías, digamos, difícil de medir incluso, Sí. Igual vas como proyecto. O sea, está clara cuál es la intención. Sí, distraer. Claro. Sí. Totalmente. Bueno, otra que voy a plantear que es doméstica, son nuestros senadores puntanos que han propuesto esto. Llamaron un plebiscito, o proponen hacer un plebiscito, ¿no? Con 2 preguntas, respondiéndose por sí o por no. ¿Está usted de acuerdo con la despenalización del aborto voluntario? Esto está bien, es una pregunta, no me parece mal que se haga. La segunda, creo que es inadecuada, no voy a usar la palabra absurda por esto, pero creo que es inadecuada y voy a fundamentar por qué. La segunda pregunta era, ¿está usted de acuerdo con utilizar fondos públicos para financiar el aborto voluntario? Empiezo por una consideración personal. Creo yo que tiene implícito interpelar un imaginario colectivo actual y reaccionario que usando fondos públicos y financiar ya posiciona Con tu plata. Claro. Con la plata de los posiciona jubilados. te pone en un marco que ya lo hemos analizado en múltiples otras charlas, Sí. sean de salud, sean de educación. Creo que, y esto lo digo, digamos, termina siendo como que una mayoría financia a esa minoría que decide hacerlo. Y corre otra vez el eje del planteo del acceso a derechos, ¿sí? Cuando se pone en juego si te financio con mi plata. Pero además usando esa terminología te está conduciendo a la Claro. respuesta totalmente, o sea, no te está brindando la posibilidad Claro, de por pensar. ahí hay alguien, se me ocurre, que esté de acuerdo. Sí. Pero pará, con fondo público no, ¿eh? Claro, Sí. Claro. Entonces, esto es una consideración personal que creo que es inadecuado por ese lado. sí. Pero por el otro lado, digo, esto ya más por ahí más duro, creo que es inadecuada porque no contrapesa los costos que significan las complicaciones de un aborto inseguro, que son muy altos. Entonces, si la pregunta va a ser utilizar fondos públicos para financiar el aborto voluntario, debería estar contrapesado cuánto se va a gastar por sostener una complicación de un aborto inseguro. Por lo tanto, digamos, no, la persona que participa de ese plebiscito no conoce Claro. esos datos, entonces no tiene la información para decir sí o no. Por otro lado, los costos orgánicos o los costos de las alteraciones orgánicas que luego dificultan la concepción por ahí de una persona que hace un aborto inseguro a temprana edad y después decide tener un niño, una niña, también genera un costo alto en el sistema de salud. Sí. Y no está contrapesado y no está discutido en la pregunta. Y la tercera, que le hemos hablado acá también, por lo que considero inadecuada, ¿por qué interpretar que los costos deben caer sí o sí en el subsector público? Si estamos discutiendo una ley, ¿qué Claro. pasa con las obras sociales? ¿Qué pasa con la medicina privada? Claro. ¿Sí? Entonces, estos 3 puntos creo que hacen inadecuada esta pregunta de si usted está de acuerdo de utilizar fondos públicos para financiar el aborto voluntario. ¿Sí? Bien. Esto respecto a los senadores puntuales. No sé si tenemos tiempo suficiente para lo último que quería charlar de una propuesta de la diputada María Emilia Soria. Vamos. Bueno, gracias, Pablo. María Emilia Soria, diputada del Frente para la Victoria por Río Negro, trae un proyecto que se llama Registro de Defunciones Fetales. ¿Sí? No habla del aborto y ella misma dice esto va paralelo al aborto, pero yo creo que es en un momento inadecuado para generar este debate en el mismo momento que se está generando el debate del aborto. Totalmente. Ella dice, inscribir a quienes hayan fallecido dentro del vientre materno, cualquiera sea la causa de la muerte, la edad gestacional o el peso que tuvieran al momento de la expulsión. Y esto es una facultad que puede tomar la madre para darle una entidad a ese feto. La verdad que no lo tengo madurado si esto en algún momento puede ser interesante o no, pero creo que en este momento de discusión
no es adecuado hacerlo porque no nos olvidemos que hay un sector muy reaccionario, muy ligado a la Iglesia Católica, que nos ha dicho en voz de un prócer moderno, Bullrich, Sí. Sí. que dice que un embrión es un argentino con derechos. Sí. Entonces considero que este proyecto de la diputada María Emilia Soria puede ir un poco de la mano con ese tipo de argumentaciones en un momento en el que no conviene distraer el foco de atención, que es nuevamente que debe existir un derecho de la mujer gestante de poder interrumpir voluntariamente su embarazo. Sí. Y si le metes el derecho de un argentino que tiene unos meses de gestación, creo que se complicaría un poco la posibilidad de hacer un debate duro sobre lo que nos tiene que ocupar. Sí, no, definitivamente. Y así todo, sin ese contexto, de todos modos es sumamente polémico. Es polémico, pero digo que quiero hacer el foco en ese puntito que en este momento creo que al menos no se podría haber aguantado unos meses. Ponele. Bueno, la verdad es que no es así como alentador desde el punto de vista de nuestros representantes, ¿no? Las propuestas. Yo, fuera de la absurda de Campagnoli, creo que está bien que haya un debate, está bien que se discuta mucho, pero cuando discutís un derecho creo que se allanan mucho los caminos. Entonces cuando empezás a poner algunas piedras, no sé hasta qué punto querés que exista ese derecho. Sí, tal cual, tal cual. Así que, y no sea un mero uso marketinero para una cuestión coyuntural y nada más. Ese es el problema. Tal cual. Bueno, Julián, muchas gracias. Como siempre, lo esperamos la semana que viene. 12:22 minutos. Mira vos.